Después de más de un año y medio de haberse declarado la pandemia de COVID-19, el deterioro económico fue provocado por el confinamiento, por cierre de fronteras, negocios y mercados, llevando a decenas de millones de personas a pasar hambre. El desempleo masivo y las grandes demandas en las producciones de alimentos provocó que el precio de los productos alimenticios aumentara en un 40%, convirtiéndose en el aumento más grande de las últimas décadas. También, más de 40 millones de personas han sufrido de niveles extremos en la inseguridad alimentaria debido al impacto económico que tuvo la pandemia, provocando el incremento de un 70% a comparación al año pasado. Desde que comenzó la pandemia, las comunidades pobres han estado enviando un mensaje repetidamente claro y urgente diciendo moriremos antes de hambre antes que de COVID-19. A día de hoy, las muertes por hambre superan provocadas por el virus, los incesantes conflictos, la crisis económica provocada por la pandemia y la crisis climática han exagerado la pobreza y ha arrastrado a millones de personas a una situación de hambre extrema y a muchas casi al borde de la inanición. Aunque esfuerzos entre el 2000 y el 2019 apuntaban a que los países reducirían sus índices de pobreza multidimensional, la pandemia del 2020 amenazó con reducir y perder más de una década de avance. Aunque todavía no hay datos oficiales sobre el aumento de la pobreza multidimensional post-pandemia, sabemos que al menos 70 países correrán riesgo de crisis gracias a 3 factores importantes: el trabajo, la educación y la nutrición. Para acabar con esta crisis de hambre, los gobiernos deben primeramente poner a fin los conflictos y permitir que las organizaciones humanitarias puedan llegar a quienes más lo necesitan para salvar vidas. Para poner fin al hambre de una vez por todas, los gobiernos deben también reconstruir la economía de la manera más justa y sostenible en el marco de recuperación tras la pandemia. Asimismo, deben abordar los principales factores que provocan el hambre y acabar con las desigualdades subyacentes que amplían la brecha entre ricos y pobres. Deben centrar sus recursos en financiar los sistemas de protección social en lugar de destinarlos a comprar armas que perpetúan conflictos y la violencia. Explicaré la parte de computación. Como primer diagrama está el de entidad-relación. Están las unidades representadas gráficamente en un rectángulo. Los atributos representados por círculos, como por ejemplo código de región, nombre, capacidad de departamentos. También están las relaciones graficadas por un rombo, que siempre va entre las entidades. Y por último, las cardinalidades que unen la relación que tienen las entidades. ¿Nos podría decir su nombre? Sergio Marisuya. Mucho gusto, le vamos a hacer 3 preguntas. Ajá. La primera, ¿conoce usted o sabe de alguien que ha sido afectado directamente por el COVID-19? Bastantes personas, amigos y familiares que fueron afectados por los efectos de la pandemia. Ok. ¿Cuál cree que es la razón por la que Guatemala sigue estando uno de los países con más desnutrición a nivel latinoamericano? Bueno, primero no tiene mucho que ver con la pandemia, sino que es un problema social que tiene muchos años, décadas o inclusive siglos de darse aquí en nuestro país, y la razón es que las clases o las personas que tienen control de la política o de los poderes económicos con sus actividades o sus acciones han excluido a un grueso de la población que los ha marginado y los ha llevado a tener tantas necesidades que ha derivado en la falta de alimentos, en la falta de espacios donde cultivar, y entonces el resultado es la desnutrición. ¿Cuál cree usted que es la relación entre los efectos de la pandemia y el aumento de la pobreza en Guatemala? Bueno, lo que pasa es que nuestro país tiene un poco de más del 70% de personas de la población económicamente activa que son emprendedores o de la economía informal. Entonces, al cerrar la movilidad en la sociedad, ellos ya no pudieron continuar con sus negocios, con sus emprendimientos, y eso derivó en un fuerte problema económico y en el aumento de la pobreza. Muchas gracias. Razonamiento inductivo. La hambruna es un problema común. El COVID-19
dificultó todavía más el tema de la hambruna. El aumento en el valor de los alimentos afectó directamente a las personas que son más pobres. Induzco que todos los ministros y el presidente no les están prestando atención a estos temas, ya que el porcentaje de las personas que pasan hambre incrementa día tras día. Razonamiento deductivo. La situación causada por la pandemia de COVID-19 llevó al cierre de muchos negocios, emprendimientos, mercados y a un desempleo masivo. Casi el 70% de la población guatemalteca depende de la economía informal, o sea, negocios, ventas ambulantes o tiendas. Gracias a la pérdida masiva, los desempleos masivos y los cierres masivos, la economía guatemalteca se vio afectada en un 4,1%. Deduzco que la situación causada por la pandemia del COVID-19 afectó a casi el 70% de la población, dañando así la economía general guatemalteca.